A continuación, vamos a tener una figura con larga trayectoria en la política bonaerense. Fue diputado provincial en el 2009, concejal de la ciudad de La Plata en el 2013 y hoy se desempeña como consejero provincial suplente del Partido Justicialista en la octava sección electoral. Nos estamos refiriendo al doctor Gabriel Borrera, con una carrera atravesada por la gestión local y la militancia peronista. El doctor Borrera ha sido protagonista de debates claves en torno al desarrollo urbano, la administración municipal y la reorganización del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Su mirada combina experiencia territorial con lectura política de un escenario constante y en constante reconfiguración. Precisamente lo tenemos al doctor Gabriel Borrera en línea. ¿Qué tal, doctor? Lo saluda Fernando Aguinaga desde la 89.5 FM Radio Municipal de General Rodríguez. Muy buenas tardes, un gusto saludarte, Fernando, y a toda la audiencia. Muchísimas gracias por contestar, doctor Borrera, y mil disculpas por lo tarde, que seguro que usted está ahí con su familia, pero gracias por contestar. ¿Cómo evalúa hoy la situación del peronismo bonaerense en un contexto de fragmentación y de tensiones internas que hay? Me parece que son naturales, típicas del momento que estamos viviendo, lógicas y sanas, en un movimiento que es mucho más que un partido. El peronismo se compone de las distintas vertientes de la sociedad, y eso lo hace tener a veces distintas miradas, y también eso es lo que lo enriquece, ¿no? Como potencia política de Latinoamérica. Así que a mí me parece que el peronismo en la provincia de Buenos Aires en particular está en este momento en una clara posición política que también genera esperanza en todos los argentinos. El partido porque sí. Desde la asunción de Axel Kicillof y anteriormente con Máximo también, se caracterizó por ser el principal partido político de oposición al gobierno de Milei, y lamentablemente nos da la razón que todas las cuestiones que venimos expresando desde el Partido Justicialista, tanto nacional como provincial, tienen que ver con lo que estamos sufriendo hoy los argentinos. Lo venimos anticipando y lamentablemente se viene sucediendo de esa manera, ¿no es cierto? Así que yo creo que las distintas expresiones que nutren a nuestro movimiento la enriquecen, y de lo cual va a surgir el principal programa político de recuperación de este país, que va a surgir obviamente desde el peronismo. ¿El Partido Justicialista está logrando representar a los sectores populares que en este momento están siendo muy golpeados por el gobierno de este presidente actual, Javier Milei? Absolutamente. Primero que muchas veces cuando se habla de representación política en Argentina, y sobre todo después del 2023, se tiende a totalizar cuestiones que no son reales, ¿no es cierto? El peronismo expresa a gran parte de los sectores populares de la Argentina y particularmente de la provincia de Buenos Aires. Tal es así que incluso en las elecciones de 2023 en la provincia de Buenos Aires el peronismo ha sido contundente, también en el 2025 en las elecciones locales, y ha sido también muy contundente en la de octubre del 25. Representamos una parte clara de la sociedad, que son los sectores más castigados, los sectores más sufridos, y tendemos a también incorporar a aquellos sectores que, si bien han sido castigados, todavía no lo percibían o tenían otro tipo de expectativas o esperanza, que yo creo que en breve se van a ver expresadas por el peronismo, incluso electoralmente. Doctor Borrera, ¿qué análisis hace usted de este gobierno del mercenario Javier Milei y de todos sus alcahuetes que están gobernando con él, sobre todo en el aspecto tanto jurídico como también en lo económico respecto al país? ¿Qué opinión le merece usted?
Bueno, muy interesante la pregunta. A ver, tres cosas. En primer lugar, este es un gobierno encabezado por un presidente fundamentalista, fanático y muy poco preparado para el ejercicio de, del gobierno y de la administración pública. En ese contexto viene con un programa de fanatismo absolutamente fracasado, que ha perecido en el mundo hace mucho tiempo y que no se practica en ninguna parte del mundo. Está comprobado que la mano invisible del mercado no resuelve los problemas de las comunidades, de los pueblos y de los países, y ningún país del mundo deja librado al azar o al mercado el destino de su nación y de su pueblo. Y en ese contexto, hoy los pueblos entran en guerra en el mundo en defensa del trabajo de cada uno de los pueblos. Y muy a contramano de lo que pasa en el mundo, este presidente lleva el récord de tener en 2 años y medio más de 26.500 empresas cerradas a partir de una gestión económica y política absolutamente sesgada, como venía contando anteriormente. Ese fracaso exterioriza lo que todos los argentinos y sobre todo los bonaerenses estamos sufriendo, que es la pérdida de empleo permanente y a su vez la pérdida de poder adquisitivo de los que todavía tienen empleo. Esa cuestión hace que, bueno, se haga un círculo vicioso que nos va enredando cada vez más en una peor situación económica, política y social. Así que el balance que hacemos de esta catástrofe que estamos sufriendo es, en primer lugar, un error grave en cuanto a la matriz aplicada para gobernar el país. Vuelvo a insistir, todos los países del mundo necesitan para darle bienestar a su pueblo, generar políticas de producción, empleo y distribución, ¿no? Las características esenciales del peronismo y que no están siendo aplicadas acá en la Argentina. Y en segundo lugar, digo que la matriz, obviamente, bueno, como bien decías vos en la pregunta, bueno, de las posiciones y de las condiciones humanas en las que este gobierno concibe a su pueblo, bueno, son lamentablemente de nuestro punto de vista, desde nuestro punto de vista, de las personas que menos valoran al prójimo, que menos valoran a su pueblo, personas que, bueno, que no entienden de familia, que no entienden de comunidad, que son absolutamente egoístas y que en ese contexto, cuando se ponen a gobernar, bueno, exteriorizan esa filosofía tan egoísta e individualista que, bueno, lamentablemente nos hace padecer a todos los argentinos una situación calamitosa como la que estamos viviendo. Y en tercer lugar, de un nivel de desparpajo, de agresividad y de violencia pocas veces visto también, ¿no es cierto? Un gobierno que infunde una violencia que, bueno, gracias a Dios repercute en un pueblo que busca la paz, que busca salir de esta situación de la manera más pacífica y democrática posible, y el canal más viable para resolver este tipo de situación, obviamente, que es el peronismo. Doctor Borrera, ¿cómo analiza las medidas económicas? Porque usted es un hombre de política, un hombre también, un jurisconsulto, un hombre formado en leyes. ¿Cómo analiza las primeras medidas económicas que emitió el gobierno de Javier Milei y cómo las viene desarrollando en el tiempo y forma y cómo impactó eso en la provincia de Buenos Aires específicamente? Sí, bueno, un poco lo dije en la respuesta anterior, ¿no es cierto? Sí. El modelo económico es un modelo perimido en el mundo, que no se aplica en ningún lugar. En ningún lugar hay un liberalismo absoluto que, bueno, permita invadir
la economía local como está pasando y destruir la industria local, ¿no es cierto? Eso ha traído consecuencias gravísimas, como lo dije anteriormente. Lamentablemente el gobierno nacional lleva el triste récord de tener 26.500 empresas cerradas en 2 años, una cifra solamente que incluso supera a la de la pandemia. O sea, tenemos una pandemia a partir de políticas implementadas por un gobierno y no por una cuestión sanitaria. Y además, bueno, la pérdida del poder adquisitivo de la gente hace que, y sobre todo el trabajo, hace que los únicos que ganen con este modelo sean, al revés de lo que dicen los comunicadores formales o de las grandes corporaciones. Los únicos que ganan con Milei y con el liberalismo, igual que en la época de Macri, son los que no trabajan. Los especuladores, ¿no es cierto? Los que más tienen, y todas las personas de pie que nos tenemos que levantar a las 6 de la mañana, que tenemos que ir al trabajo y a ganarnos el pan, bueno, estamos sufriendo de manera contundente la pérdida del poder adquisitivo, se ha caído el consumo y eso hace un círculo vicioso que destruye la industria, el comercio y sobre todo el bienestar de las familias. Así que en ese contexto nosotros tenemos un gobernador que despierta esperanza, que se ha parado con una firmeza pocas veces vista en cuanto a las convicciones y a las necesidades que tenemos que priorizar para salir adelante en la Argentina, como Axel Kicillof, y una serie de intendentes también que vienen poniéndole el pecho a la situación, incluso haciéndose cargo de cuestiones que exceden largamente las responsabilidades de los municipios para poder estar cerca de los vecinos y de las necesidades que estamos viviendo, ¿cierto? Así que, el intendente Alá, que acá en La Plata es un ejemplo de eso, está incluso tratando de poner un poco de luz y de esperanza en una situación tan complicada como la que estamos viviendo en la Argentina a partir del gobierno y las políticas económicas de Milei. Doctor Bruera, ¿le preocupa el nivel de agresividad que hoy domina gran parte del debate político argentino? La agresividad la inauguró de manera categórica Milei y su equipo político, ¿no es cierto? Su equipo de campaña. Instalaron que toda discrepancia tiende a ser a partir de una agresión y de un objetivo muy peligroso, que es la difusión política de suprimir al que no estamos de acuerdo. ¿Se entiende? Eso es lo que plantea Milei y su equipo político. O sea, todo lo que no tiene que ver o no comulgue ideológicamente con el gobierno nacional es atacado por el equipo del gobierno nacional con un discurso de supresión, o sea, con un discurso que es muy parecido a los nazis o a la dictadura militar de la Argentina, en la que toda discrepancia con el modelo oficial que propicia el gobierno es atacado de manera directa y desde el punto de vista cultural con un peligrosísimo mensaje de supresión al que piensa distinto. Si bien obviamente las cuestiones o las prácticas son muy distintas a lo que pasó en el 76, la cultura que rescata este gobierno nacional es la misma de la dictadura, o sea, la expresión política de suprimir al que está en desacuerdo con lo que se está planteando desde el gobierno nacional. Esa agresividad es tan brutal y tan dañina para la cultura argentina que supera incluso a la agresividad de las barras bravas del fútbol argentino, para que nos pongamos en situación de lo peligroso que es
que un gobierno se dedique a atacar a todo el que piensa distinto y sobre todo a pregonar la supresión de la idea contraria, ¿cierto? O a pregonar la supresión de los adversarios, como lo está haciendo el gobierno. Lo hace el mismo presidente en sus cuentas, pero también su equipo de comunicación y sus y su equipo político, ¿no? Doctor Borrera, ¿cómo me preocupa muchísimo y creo que el peronismo le está respondiendo con mucha altura, con mucha organización, con mucha solidaridad y con mucha sobre todo cultura política, dando un ejemplo de convivencia pocas veces antes vista, ¿no es cierto? Y me parece la mejor manera de responder. Respondemos con programas, respondemos con ideas, con proyectos y respondemos con esperanza. Doctor Borrera, ¿cómo observa usted la relación del gobierno nacional con el Congreso, la justicia y con los gobernadores? Bueno, en primer lugar, este es un gobierno que no respeta ningún tipo de discrepancia y que tiende a totalizar su programa de gobierno a partir de una ilegalidad manifiesta solamente sostenida por una justicia que no es tal. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de el vínculo del gobierno con los gobernadores, tenemos que hablar de una situación de ilegalidad manifiesta, por la arbitrariedad con la que el gobierno nacional maneja los recursos que son de todas las provincias y que el gobierno nacional discrecionalmente discrimina entre las provincias aliadas y que apoyan al gobierno en las medidas crueles que está planteando, como por ejemplo el ataque a las comunidades más necesitadas, como a los grupos de discapacitados o de jubilados, y que son sostenidas a veces por gobernadores con muchas necesidades y que, logran que el gobierno discrimine de manera arbitraria e ilegal sobre todo, los vínculos con las provincias de Buenos Aires y el reparto de fondos. Con las provincias en general y el reparto de fondos, especialmente con la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, Fernando, tiene una discriminación nunca antes vista que hoy llegó a que sea la provincia que está casi al 50% del resto del promedio del resto de las provincias. Y las provincias en general reciben más o menos 110.000 pesos por habitante de los fondos que les pertenecen de coparticipación. La provincia de Buenos Aires está recibiendo 67.000, o sea, casi el 50% de lo que recibe el promedio del resto de las provincias del país. Esto no es en contra de las provincias, del resto de las provincias argentinas, sino que estamos reclamando que la provincia de Buenos Aires sea tenida en cuenta tal cual lo que aporta al Tesoro Nacional, ¿no es cierto? Así que creemos que no solamente es una relación discriminatoria, sino también ilegal, y que la justicia justamente se ha convertido lamentablemente en un ápice, se ha convertido en una vertiente del partido oficial. Dejó de cumplir el rol que tiene que tener en una república para convertirse la justicia argentina en una rama del poder económico concentrado, ¿no? En una fortaleza del poder económico concentrado. En ese contexto se persigue a todo el que piense distinto y a los líderes populares, el caso de Cristina, de Julio De Vido, de Milagro Sala, de varios dirigentes populares que de manera absolutamente ilegal han sido detenidos. Desde el punto de vista jurídico, está más que comprobado que tanto causa vialidad, causa cuadernos, son inventos que llevan a que todos los días aparezcan testigos diciendo que han sido apretados para decir
o declarar contra Cristina o contra Julio de Vido o algún funcionario de un gobierno que ya hace más de 10 años que no gobierna en la Argentina, y como contrapartida tenemos todos los días testigos que manifiestan claramente que el gobierno que tenemos hoy en Argentina es un gobierno de una corrupción inusual, una corrupción descarada, una corrupción abierta y muy a contramano de lo que pregona los medios económicos concentrados. Es un gobierno que no dejó ningún lugar exento de corrupción. Entonces, el vínculo con la justicia de este gobierno es un vínculo partidario. Han convertido a la justicia argentina en un sostén de una idea política en contra de otra idea política, y ha desaparecido lo que todos los abogados concebimos como una justicia independiente, una justicia que, bueno, sea el equilibrio del resto de los poderes, y se ha convertido en una, lamentablemente, bueno, en parte del gobierno oficial, ¿no es cierto? Doctor Bruera, le agradezco mucho el haberme permitido poderlo sacar al aire, y lo vamos a estar convocando próximamente para hablar de la provincia de Buenos Aires en particular y de todo lo que es el ámbito político de la provincia de Buenos Aires, ya que se avecinan el año que viene unas elecciones en cual se decidirá el futuro de la provincia de Buenos Aires y también el futuro de esta hermosa república llamada Argentina. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por llamarnos, y a disposición total acá desde la Ciudad de La Plata. Les mandamos un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Estuvimos hablando con el doctor Gabriel Bruera, dirigente político del Espacio del Peronismo, con el cual estuvimos analizando la situación en el contexto de lo que se está viviendo en lo que es la República Argentina, y en particular también analizando un poco muy por arriba, sin entrar mucho en detalles, lo que es la provincia de Buenos Aires, pero lo hemos convocado para una próxima oportunidad porque estamos con el tiempo casi que se nos vence, para hablar específicamente de este tema, de lo que es la provincia de Buenos Aires, la política bonaerense y lo que está viviendo el ciudadano bonaerense. Así que agradecerles a cada uno de ustedes el haberme permitido poder ingresar a sus hogares. Es para mí un honor poder servirlos y llevarles la información a través de este programa llamado Zona Libre. Agradecerle acá a Laura que está en la producción, así que despídete de los oyentes. Bueno, muchísimas gracias a la audiencia y gracias a Norma que estuvo ahí al pie del cañón. Normita debe decir, son 2:30 ya, muchachos. Quiero ir. Sí, pero bueno, le agradecemos siempre el que esté ahí ayudándonos a poder ingresar a sus hogares, y bueno, Dios mediante será hasta el próximo domingo a través de la 89.5 FM Radio Municipal. También decirles feliz día nuevamente a aquellas madres en los países en los cuales se está celebrando el Día de la Madre, como Perú, Paraguay, y creo que también es ¿cómo se llama? Brasil. Así que y aquellos que nos estamos olvidando, mil disculpas, pero todavía no tenemos toda la lista de los países que se celebran. Así que feliz Día de las Madres. El Día de las Madres es todos los días, porque ellas son las que tratan de sostener el hogar, y también nos apuntalan muchas veces a nosotros los varones en los errores que cometemos a veces. Pero bueno, es así parte de la vida. Así que muchísimas gracias, que tengan un buen comienzo de semana, un buen fin de domingo, y por sobre todas las cosas, siempre a levantarnos con la mejor energía positiva, a pesar de que todo lo que viene sucediendo en esta república llamada Argentina. Muchísimas gracias. Chau, chau.